Murió. Ahora sí. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Dando la bienvenida a cada uno de ustedes a esta clase virtual del área de química. Les saluda pues la profesora Gabriela, la Miss que lleva el curso. El día de hoy, niños, vamos a trabajar el tema número 2. Se refiere a las ramas de la química. ¿Ya? Hemos estado estudiando anteriormente que química es una ciencia muy importante en la vida diaria. ¿Ya? Que química tiene que existir porque lo contrario, nuestras necesidades no se podrían cubrir. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué química va a ser el apoyo de muchas ramas también en el estudio de las ciencias. Química va a formar parte de esa gran división de ramas importantísimos para el estudio de la química. Muy bien, entonces, vamos ahí. Ramas de la química. Dice que la química es una ciencia muy amplia, como ciencias naturales que es una ciencia que se va a subdividir en el estudio. Solita no va a poder estudiar todo lo que es la naturaleza, ¿ya? Va a tener que subdividirse en otras. Diego Ocas, por favor, cierra tu micrófono. Ya. Ya. No lo abras, Diego, por favor. Cierra el micrófono. Ya está. Entonces decíamos que en química, no abran el micrófono, por favor. Ciérrenlo, por favor, ciérrenlo. Después vamos a abrirlo, ¿ya? Ok. Ya. Decíamos que la química es una ciencia que pertenece a la gran rama de ciencias naturales y por ello va a tener un campo muy amplio de estudio y solita no lo va a poder hacer. Es como que si el colegio existiera y la única persona que estaría atendiendo a todos sería el director. ¿El director podrá dictar clases en cada salón? Solo no va a poder, porque ¿cuántos salones hay? Y en cada salón tiene que haber un profesor y el director solito no podría hacerlo. Tendría que atender a la gente, a los padres que vienen para poder pagar las mensualidades. Solito no lo va a poder hacer porque tendría que estar en los salones. ¿Podrá estar en la puerta recibiendo a los estudiantes? No, porque él solo no se va a poder dividir. Y de igual manera, la química es una rama que solita no iba a poder dedicarse al estudio de la inmensidad de conocimientos que tiene las ciencias naturales. Entonces, química se ha tenido que dividir, así como que para poder atender en el colegio tenemos que dividirnos, los profesores se van al salón, el director se va a la dirección a hacer los documentos, el coordinador Miguel se dedica en la puerta a cuidar la disciplina y a recibir a los papás, el señor Ventura se encarga de la atención de los padres, etcétera. Igualmente, química ha tenido que dividirse en varias ramas para poder estudiar las cosas de la naturaleza. Entonces, ¿en cuántas ramas se ha dividido química? Dice que química se ha dividido en química general. Estudia las leyes generales de la química. Va a estudiar de manera general todo lo que es concerniente a la química. Por ejemplo, va a estudiar por qué arden los objetos, por qué prende el papel si yo lo acerco al fuego, por qué arde la madera. Todo eso es un proceso químico, pero es una química general. Entonces, química va a ser una química general, que va a estudiar a los conocimientos de manera generalizada, ¿ya? Pero también química se va a dividirse en una química inorgánica. Esta química inorgánica se va a dedicar a estudiar cuál será la composición, cómo estará formada la materia sin vida, todos los objetos sin vida.
La que va a estudiar a toda esa composición de los objetos sin vida se llama la química inorgánica. Por ejemplo, a ¿la sal tendrá vida? No. Entonces, ¿quién lo va a estudiar? La química inorgánica. ¿La piedra tendrá vida? No. Entonces, ¿quién lo va a estudiar? La química inorgánica. ¿El agua tendrá vida? No. Entonces, ¿quién lo va a estudiar? La química inorgánica. La química inorgánica va a estudiar a toda la materia, todo lo que existe que no tiene vida. En cambio, por ejemplo, si va a estudiar a ¿la plantita tiene vida? Sí. ¿Va a estudiar a los animalitos? ¿Los animales tienen vida? Sí. Va a estudiar de repente a ¿la madera de dónde viene? De un ser vivo, viene del árbol. Entonces, cuando estudia la composición de toda la materia que tiene vida, se conoce como química inorgánica. ¿Ya? ¿Cómo estará formado? Por ejemplo, el azúcar. ¿De dónde viene el azúcar? De la caña de azúcar. ¿Y la caña de azúcar qué es? Es una plantita. Entonces es un ser vivo. Si es un ser vivo, viene de un ser vivo, ¿quién lo estudia? La química orgánica. ¿Ya? Entonces la química se va a dividir en química general, cuando va a estudiar de manera general a todos los fenómenos que ocurren, ¿ya? Pero también se va a dividir en química inorgánica cuando estudia a las materias que no tiene vida y también a la química orgánica cuando estudia a la materia que tiene vida, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver ya 3 divisiones. Muy bien, pero no solamente ellos abarcaba para poder estudiar toda la naturaleza. Química inorgánica, química orgánica, pero también se ha podido dividir en otra rama. La química ha tenido que dividirse en bioquímica. ¿Qué dice la palabrita bio? La palabrita bio viene de vida. ¿Qué quiere decir? Va a estudiar a los seres vivos, pero los procesos químicos que ocurren dentro de ellos. Por ejemplo, nosotros hemos tomado desayuno, ¿no es cierto? ¿Qué estará pasando en nuestra barriguita con el pan, con la leche, con el pollito que hemos comido? ¿Qué ocurre? ¿De qué manera esos alimentos se van a convertir en energía? Entonces, dentro de nuestro estómago va a ocurrir un proceso químico. Y a todos esos procesos químicos, ¿quién lo va a estudiar? La bioquímica. Estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. Si yo estoy respirando, Guillermito, cierra tu micrófono. Ok, Miss. Decíamos que si nosotros estamos tomando, por ejemplo, el agua, ¿y de qué manera el agua se procesa dentro de nuestro organismo? ¿Quién lo va a estudiar? La bioquímica. La bioquímica va a estudiar todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, dentro del cuerpo de un ser vivo, para producir, para que siga viviendo. Por ejemplo, ¿qué ocurre en la respiración? Si nosotros respiramos, ingresa a nuestro cuerpo el oxígeno. ¿Pero qué se elimina? El CO2, ¿no? El CO2. Entonces, ¿cómo se ha formado el CO2? Dentro de nuestro cuerpo ha ocurrido procesos químicos. Y a esos procesos químicos, ¿quién lo va a estudiar? La bioquímica. Entonces, una parte de la química también va a ser la bioquímica, que se va a encargar de estudiar los procesos químicos que ocurren dentro de todo ser vivo. Por ejemplo, la digestión, la respiración, si hablamos de una plantita, la fotosíntesis, la excreción. ¿Ya? Esos son las ramas de la química. Muy bien, entonces pregunto, la química se ha dividido en química general, que va a estudiar todos los procesos químicos que ocurren en la naturaleza. Pero como la naturaleza está formada por materia que tiene vida y materia que no tiene vida, entonces también se ha dividido en química inorgánica. La química inorgánica, a su mismo nombre, ino, quiere decir que no tiene vida, ¿no?
esa materia va a ser estudiada por la química inorgánica. Todas las materias que no tienen vida lo estudia la química inorgánica. Pero aquellos productos, aquella materia que viene de un ser vivo, por ejemplo, la leche, ¿de dónde viene? De una vaquita. El huevo, ¿de dónde viene? De los pollos, de la gallina. La madera, ¿de dónde viene? De un árbol. El azúcar, ¿de dónde viene? De la caña de azúcar. Como son seres vivos, entonces, ¿quién lo va a estudiar? La química orgánica. Ahora, también hemos dicho que dentro de cada ser vivo, por ejemplo, la plantita. ¿Cómo vive la plantita? Le llega el sol, le echamos agüita y solita produce sus alimentos. ¿Qué ocurre dentro de la plantita? Una fotosíntesis. ¿Quién estudia esos procesos de la fotosíntesis? La bioquímica. ¿Ya? La bioquímica. Muy bien. Entonces, la bioquímica va a ser una rama de la química que va a estudiar los procesos químicos. ¿Ya? Muy bien. A ver, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Sí, Miss. A ver, Paulita. La química inorgánica estudia a los seres que no tienen vida. Exacto, sí. A los que no Y tienen... y la orgánica a los seres que tienen vida. Exacto, a los que tienen vida. Y la bioquímica estudia todos los procesos como de la fotosíntesis de los seres vivos. La respiración. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando tomamos el oxígeno? ¿Por qué en nuestro cuerpo tomamos oxígeno y después eliminamos CO2? El dióxido de carbono. Todo este proceso químico lo estudia la bioquímica. Y a mí ya me quedó claro. Ya está. ¿Y qué? Te pregunto, ¿cuál de estas partes de la química estudiará la piedra? ¿La química inorgánica, la química orgánica o la bioquímica? La composición de la piedra. La química inorgánica. Muy bien, Iker. Guillermo, a una planta, ¿quién se encargará de estudiar a la planta? ¿La química inorgánica, la química orgánica o la bioquímica? Bioquímica. La bioquímica. ¿Qué dice Fernanda? ¿Quién estudia? La orgánica. La química orgánica, Guillermito, porque la química orgánica estudia a los seres vivos y la planta es un ser vivo. Miss, ahora sí podemos prender nuestros micrófonos, ¿no? Sí, ahorita prende su micrófono que estamos conversando ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama la química que estudia a los seres vivos? La química orgánica. Muy bien, Diego. ¿Cómo se llama la química que estudia a la materia con vida, sin vida, sin vida? Química orgánica. ¿Y cómo se llama esa química que va a estudiar todo ese proceso que ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos comiendo nuestros alimentos? A ver, ¿qué ha pasado? Bioquímica. Muy bien, niños. Ahora entonces nos alistamos, pasamos a nuestros libritos, ¿ya? Vamos a los libros. Miss Gaby, Dame, Guillermo. ¿esto lo va a enviar por video? Sí, hijito, lo vamos a hacer. Sí, está grabando. Gracias, Ya, papacito. porque mi batería se va a acabar. Ya, vamos entonces, antes de que se acabe la batería Vamos, primera pregunta. ¿Ya? Me dice acá. El cloruro de sodio, ¿qué es el cloruro de sodio? El cloruro de sodio es la sal común. La sal que utilizamos para consumir nuestros alimentos, eso se llama cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces me dice, el cloruro de sodio es estudiado por la química inorgánica. ¿Por qué? Porque la sal es una sustancia que no tiene vida. Muy bien. 2. La rama de la química que estudia el átomo de carbono.
Todos los seres vivos están formados por átomos de carbono. Entonces, ¿quién estudiará al átomo de carbono? Química orgánica. Muy bien, muy bien, Iker. Muy bien, Paulita. Completamos ahí, entonces, la química orgánica. ¿Ya? Vamos a la número 3. Dice... Sí, Paulita, dime. La 3 es la bioquímica. Ah, muy bien. ¿La fotosíntesis es un proceso estudiado por la...? Claro, muy bien, Paulita. Por la fotosíntesis, porque estamos viendo que es un proceso químico que va a ocurrir dentro de los seres vivos, ¿no es cierto? Y a todo proceso químico que ocurre en los seres vivos se llama fotosíntesis. Síntesis. Muy bien. 4, pregunta 4. La rama que estudia a los minerales tendrán vida o no tendrán vida? No tiene. Entonces, No ¿quién lo estudia? La Química química inorgánica. ¿La química? Inorgánica. Muy bien, Iker. Muy bien, Iker. Química. es También fue Paulita, Miguel. Muy bien, muy bien. Completamos ahí. 5. Todos los cuerpos caen por efecto de la gravedad. Este enunciado corresponde a la química General. general. Ahí está la respuesta. Química general. 6. La glucosa. ¿Ustedes saben qué es la glucosa? La glucosa es el azúcar. ¿Ya? Esa es su fórmula, ¿ve? La glucosa es estudiada por... Sí, su fórmula es 6H2O6. Esa es la fórmula de la glucosa, del azúcar. Inorgánica. ¿La química? Orgánica. Orgánica. Porque La química orgánica. Muy bien, Diego, porque viene de un ser vivo, ¿no es cierto? Muy bien. 7. El dióxido de carbono, el CO2, me dice, es un compuesto estudiado por la química Inorgánica. inorgánica. Muy bien, porque el CO2 es una sustancia Inorgánica. que no tiene vida, es inorgánica. Inorgánica. No sé. Bien, Diego, muy bien, Diego. ¿Completaron ya? Diego está completando, ¿no? ¿Cuál era la 3? 8, nivel avanzado. Vamos al nivel avanzado. Ya estamos, ¿ya ven? Muy bien. Todos los cuerpos arden por la presencia del oxígeno. Este enunciado corresponde a la ley estudiada por la química. ¿Quién es? General. Muy bien. 9. La rama de la química que estudia los procesos químicos que se dan en los seres vivos. Química orgánica. Procesos químicos. Bioquímica. Orgánica. Bioquímica. ¿Cómo dice Paulita? Paola. Bioquímica. Muy bien. Bioquímica. La bioquímica. La bioquímica. Au, 10. El metano. El metano es una sustancia que no tiene vida. Por lo tanto, ¿quién lo estudia? Química inorgánica. La Química inorgánica. Muy bien. La química Inorgánica. Inorgánica. Bien. La química orgánica estudia los compuestos de la materia viva y la materia inorgánica a los seres que no tienen. Muy bien. Ahora se sigo practicando. Seguimos practicando. Nivel básico. Inorgánica. A ver. Acá hay que pensar bien, Mira, a ver, miren, me dice el etanol. ¿Ustedes saben qué es el etanol? El etanol es un alcohol. ¿Ya? Y los alcoholes son sustancias que se provienen de algunas plantas.
¿Ya? Entonces pregunto, si el etanol es un alcohol y el alcohol se deriva de algunas plantas, ¿quién será la química que lo estudia? Orgánica. Muy bien, la química orgánica. Muy bien. 2. Todos los cuerpos arden por la presencia del oxígeno. Este enunciado corresponde a la ley estudiada por General. General. la química general, se va a encargar de estudiar. Ya sabía. 2 o 3. El CO2 es el dióxido de carbono y el agua tendrá vida. No, Miss, es por la química El inorgánica. CO2 tampoco tiene vida. Entonces, ¿quién lo estudia? La química inorgánica. Muy bien, Paulita. La química inorgánica. ¿Qué dice Carolina? Nina, ¿también? Silenciación. Ya está. 4. Antonio Lavoisier. Padre de la química. Lavoisier. Es En Francia, nació en Francia. Nació en Francia, Miss. Es de la clase pasada. Eso es de la clase pasada. de la clase pasada, claro. Y también podemos conversar. Acordando, ya me estoy acordando. Nació en Francia, muy bien. Ya, Francia. 5. La química orgánica se encarga de estudiar al átomo de... Calcio. Calcio, Miss, calcio. Calcio. No hay que adivinar. Calcio. No hay que adivinar. La química orgánica, ¿qué dice acá? Carbono. El oxígeno. Carbono. Átomo de carbono. Átomo de carbono. Pero yo dije. Miss, ¿es el nitrógeno? No, papacito, es el átomo de carbono. El átomo de carbono. 6. Ya estamos en el nivel intermedio. La excreción, la circulación, la respiración, son procesos que ocurren dentro del ser vivo, ¿no es cierto? Por la ¿Quién lo bioquímica. estudia? Por la bioquímica. Muy bien, La Paulita. La bioquímica. La bioquímica. Ya está. 7. Fórmula del compuesto inorgánico que es utilizado en la cocina para dar sabor a las comidas. ¿Cómo se llama esa comida? Sal. Ese es el agua. Pero el agua, me dice acá, debe dar sabor. Sabor a la comida. ¿El agua dará sabor a la comida? ¿Quién da sabor a la comida? CO2. La sal. CO2. Sal, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la sal? CO2. No, el CO2. CO2. El CO2. NaCl. NaCl, o sea, el cloruro de sodio. ¿Ya? El cloruro de sodio. ¿Cuál sería la alternativa? La D, cloruro de sodio. 8. Fórmula del compuesto orgánico, que es un gas que se encuentra en los pantanos. En los pantanos tienen un olor característico un poquito a veces desagradable, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese gas? El CaO. Se llama el metano. ¿Y cómo está formado? Por CH4. ¿Ya? Este es el metano. Es un gas que va a formarse cuando están los pantanos o las cosas en descomposición. ¿Ya? Es el metano. Muy bien. 9. Dígame, ¿el azúcar de dónde sale? De la caña de azúcar. Muy bien, Iker. ¿El pan? El pan sale de la levadura. De la harina, del trigo, ¿no es cierto? De la harina de trigo. ¿La leche? De la vaca. De la vaca. Por lo tanto, el azúcar, el pan, la leche, son compuestos estudiados por la química. La leche. Orgánica. La química Orgánica.
orgánica. Muy bien. A ver, Iker, dime, ¿por qué es química orgánica? Orgánica porque los compuestos, el azúcar, el pan y la leche vienen de compuestos que tienen vida. Muy bien, Iker. Tienes una buena nota. Por compuestos que tienen vida. 10. La rama de la química que estudia al calcio, al sodio. El calcio no tiene vida. El sodio no tiene vida. El magnesio no tiene vida. El aluminio no tiene vida. Por lo tanto, ¿quién lo estudia? Química inorgánica. Claro. Pero como está de manera general, podría ser la química general. Muy bien, química general. A ver, vamos. Tarea. Ya, lo hacemos la tareita con ustedes. La molécula del agua es estudiada por... Bioquímica. No, el agua solita, el agua solita. ¿Quién estudia el agua solita? La química... Inorgánica. Ya, la química inorgánica. 2. La digestión es un proceso estudiado por... La bioquímica. Muy bien, Paulita. Muy bien, Cielito. Muy bien, Miguel. La bioquímica. Química. 3. La rama de la química estudia el átomo de carbono. Hemos dicho que el átomo de carbono forma los seres vivos, ¿no es cierto? La química orgánica. Muy bien, Cielo. Muy bien, Miguelito. Muy bien, Paulita. La química orgánica. 4. La rama de la química que estudia el magnesio, el calcio, el zinc, el cloro. ¿Quién estudia? Son compuestos químicos generales que están en todos los compuestos. A ver. La química general. La química general. Muy bien. 5. El cloruro de sodio, que es conocido como la sal. Mira, esta es la forma de la sal, ¿eh? ¿Quién lo estudia? Química inorgánica. Muy bien, Iker. Muy bien, Iker. Química inorgánica. 6. Los metales se oxidan por la presencia del oxígeno. Este enunciado corresponde al estudio de una ley que es estudiado por la química general. Muy bien, Iker. General. Mami, te llaman. Vamos al nivel avanzado. El proceso de intercambio. Cuando ingresa el oxígeno y sale el CO2, que es la respiración. ¿Quién lo estudia ese proceso químico? Es un proceso que ocurre en la respiración. ¿Quién La Bioquímica. La bioquímica. Muy bien, la bioquímica. 8. El siguiente mineral. Carbonato de calcio. Es un compuesto estudiado por inorgánica. química inorgánica o también la química general. Muy bien. Química. Ya, todos terminamos, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, recapitulando, hoy día hemos estudiado las ramas de la química. Hemos dicho que la química es una rama que es una ciencia que se tiene que dividir para poder estudiar a todos los compuestos. Química general, que estudia de manera general a toda la química. Química inorgánica es la que va a estudiar solamente a los seres que no tienen vida. Vamos a la química orgánica, que es aquella que va a estudiar a los componentes que forman a la materia viva. Y bioquímica es la parte de la química que va a estudiar a las reacciones químicas, a las funciones químicas, a los procesos químicos que ocurren dentro del cuerpo. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, de tareita, por favor, ustedes me van a resumir esta primera parte. Ramas de la química, me van a poner química general, este pequeño concepto y su dibujo, ¿ya? Química inorgánica, este concepto y un dibujito. Bioquímica, el concepto que está acá y su dibujito. Y bioquímica, igualito, el concepto y su dibujito. ¿Ya, niños? Ya, Miss. Bien, hijitos, ya va a ser la 1 de la tarde. Han estado trabajando conectados desde temprano, ¿no es cierto? Han trabajado hoy día con la profesora Jenny, con el director y conmigo, ¿no? Toda su clase ha sido conectados el día de hoy. Entonces necesitan ya un descansito. Miss, una pregunta. Dime, Paulita, ¿A dónde se va a mandar la tareita? ¿tienes el correo? ¿Tiene mi correo? Sí, Miss. A ese correo mándalo, Paulita. ¿Puedes mandar el correo? Sí, Miss, sí lo puedo mandar. Ya. A ver, Miguel. Miguel, enciende tu micrófono, Miguel. Bien. Ya. Iker, me estaba preguntando, creo. Dime, Miguel. Correo en el grupo Facebook. Estaban todos correctos que ya No te escucho bien, Miguelito. Ya. Muy bien, ahora sí, nos despedimos hasta la siguiente clase, ¿ya? Siempre con la recomendación, niños, no salgan de casa. Queremos vernos pronto y para eso tienen que estar en casita. Hay que lavarse las manitos. ¿Ya? Hay que lavarse las manitos. No hay que cogerse los ojitos ni la boquita con la mano sucia. ¿Ya? Lavarse siempre las manitos. No salir de casa, quedarse ahí. ¿Ya? Dime, Paulita. Te pasan fumigando la calle. Justamente porque hay ya muchos coronavirus en la calle. Hay que tener bastante cuidado con ello. ¿Ya? No salir de casa. Dime. Miss, ya me olvidé. Muy bien. Nos vemos. Cuídense. Chao, Miguelito. Chao, Diego. Chao, Fernanda. Chao, Chao, Miss. Chao. Chao, Miss. Chao, amigos. Chao. Salúdense. Salúdate. Salúdale. Chao, Chao, Guillermo. Nos volvemos a ver Te mañana. digo para todos, chao. Chao, Miss. Puede compartir pantalla con todos. Chao, Nos vemos. Hasta la siguiente clase. Chao. ¿Pueden poner mi foto en la pantalla?